Hola, soy Lidia Monsalvo. Les doy la más cordial bienvenida a su programa de Ciencias Jurídicas. El día de hoy nos acompañará el maestro Carlos Alberto Figueroa, quien nos platicará sobre un tema de suma importancia como lo es el caso fortuito y la fuerza mayor en los contratos civiles. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lidia Monsalvo. Bienvenidos a su programa de Ciencias Jurídicas. El día de hoy nos acompaña un gran invitado, el maestro Carlos Alberto Figueroa. Bienvenido, Carlos Alberto. Muchas gracias, Lidia. Qué gusto. Vamos a tocar hoy un tema también de lo más interesante y más ahorita en esta época, que es el caso fortuito y la fuerza mayor en los contratos. Así es. ¿Qué nos puedes platicar al respecto, Carlos Alberto? Muchas gracias por la invitación, Lidia. Es un gusto siempre para mí estar aquí en mi colegio y con todos nuestros colegas. Para comenzar la charla, yo nos diría que el caso fortuito, que la causa de fuerza mayor, de alguna manera representan los supuestos por aquellos con los que un deudor queda imposibilitado para cumplir con una obligación. Entonces, en el caso concreto de un evento en donde interviene un efecto humano, y ese efecto humano de alguna manera condiciona el cumplimiento de la obligación, estaríamos ante una causa de fuerza mayor. Pero cuando interviene un evento de carácter natural, y ese evento de carácter natural que no es previsible, de alguna manera compromete el cumplimiento de la obligación del deudor, estaremos ante un caso fortuito. Y esta es una cuestión que tenemos que tener perfectamente clara para poder ubicar el tema del que estamos platicando, ¿no? Yo te diría que el caso fortuito de alguna manera representa un evento, ya lo platicaba, que no es previsible, que no está en el radar de los sujetos de un acuerdo contractual. Y en este sentido es expresamente el señor deudor de la obligación quien podría tomar algunas providencias que nunca serán necesarias, estimada Lidia, para poder generar el cumplimiento de la obligación cuando de pronto aparece en el esquema un caso fortuito, un evento de la naturaleza que compromete el cumplimiento de la obligación y que de alguna manera genera un efecto muy concreto. Y ese efecto muy concreto es que se da inmediatamente el incumplimiento de la obligación. En el caso de la causa de fuerza mayor, yo te diría que existe una fuerza que es física, y cuando digo física, debemos ubicar que estoy hablando de un ser humano. Y esa fuerza física, de alguna manera, cuando ejecuta un acto, pudiera estar comprometiendo un resultado que tampoco es esperado, estimada Lidia. ¿Por qué? No es esperado porque quien está ejecutando el acto, de alguna manera pudo haber tomado las providencias necesarias para obtener un resultado concreto. Algo en específico. Algo en específico. Vamos a pensar en un contrato liso y llano, un contrato de arrendamiento. Está claro que el señor arrendatario tomará todas las medidas conducentes para que el quinto día de cada mes esté listo para pagar la renta. Y para eso tiene un trabajo, para eso tendrá listos y bien fondeados estas cantidades de dinero para hacer la transferencia electrónica y que no haya ninguna complicación. Pero si por alguna razón ocurre alguna cuestión no planeada por el deudor de la obligación, pues yo no sé, como pudiera ser que el banco por alguna razón tuviera complicaciones con su sistema y no hubiera manera de generar transacciones, ¿qué es lo que estaría ocurriendo? Pues lo que estaría ocurriendo es que el señor deudor de la obligación no podría estar en este sentido cumpliendo con la obligación derivada al pago de renta por una cuestión que no depende directamente de él. Es decir, se trata de una cuestión, exactamente, Lidia,
se trata de una cuestión que escapa expresamente a su esfera de control. Y cuando eso ocurre, se da justamente el supuesto al que me refería al inicio de la charla. Lo que va a ocurrir es que se da el incumplimiento de la obligación. Ok, y qué interesante, porque todos hemos tenido problemas con el banco en algún momento. Claro. y es muy importante saber estos temas. A tu juicio, ¿qué características esenciales tendría el caso fortuito y la fuerza mayor por el otro lado? Yo te diría que básicamente hay 3 características centrales, hay 3 cuestiones que los maestros Sánchez Cordero y Riverol han señalado con mucha responsabilidad. La primera cuestión es que el caso fortuito, la causa de fuerza mayor, son apreciables a la vista, es decir, son identificables. No hay manera de que las personas pudieran ignorar que algo está ocurriendo y que como consecuencia de la presentación de ese suceso, de aquel acontecimiento, naturalmente tendrán que tomar alguna otra medida, en su caso, para cumplir con la obligación, ¿no? Entonces, esta primera característica, insisto, representa que el caso fortuito, que la causa de fuerza mayor, es evidente. Una segunda consideración es que estos 2 supuestos difícilmente pueden sortearse. Es decir, cuando comenzábamos la charla te platicaba que para efectos del deudor de la obligación, de pronto se presenta una circunstancia extraña. Se presenta una circunstancia que no está planeada, que no está prevista. Y cuando se presenta esa circunstancia, naturalmente ocurre que el efecto derivado de la presentación de esa circunstancia puede comprometer el cumplimiento de la obligación. Es decir, podría ocurrir que el deudor pudiera no ser responsable del cumplimiento de la obligación. Es verdad que nadie está obligado a lo imposible. Entonces, cuando se presenta ese evento de carácter extraño, lo que sucede es que el deudor de la obligación no puede franquear ese obstáculo. Se trata de un escollo que se ha presentado y en ese sentido habrá un efecto para comprometer el cumplimiento de la obligación. Bien, ok. Y la tercera cuestión. La tercera cuestión es que el caso fortuito, la causa de fuerza mayor, representan una consideración en donde el acreedor naturalmente no ha contemplado que le puede ocurrir algo al deudor o al mismo acreedor en los términos de sus obligaciones en un contrato natural, y desde luego tampoco lo previó, ¿no? Más adelante, en un siguiente bloque, quisiera yo platicarte el efecto que tiene que los sujetos de un acuerdo contractual pudieran plantear una cláusula en el contrato de caso fortuito o fuerza mayor. La verdad es que las consecuencias son importantes. Qué interesante. Pues eso lo platicaremos en el siguiente bloque. No se vayan, continuamos. Señores, hemos concluido el programa académico del 17º Congreso Nacional de Abogados organizados por la Barra Mexicana en esta hermosa ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa. Este exitoso congreso fue posible gracias al arduo trabajo de muchas personas. Agradezco en primer lugar el decidido apoyo que nos dio el gobierno del Estado, quien amablemente nos ofreció esta cena. Este congreso fue muy exitoso gracias a la participación de todos. Juntos coadyuvamos a un mejor futuro de la abogacía, del Estado de Derecho con justicia y democracia y del desarrollo sostenible. Aprende uno más afuera, Careto, con todas las vivencias.
Bienvenidos y pulsen amor. Continuamos en el programa de Ciencias Jurídicas con el maestro Carlos Alberto. Carlos Alberto, nos estabas platicando sobre las características que tenían uno y otro respecto a caso fortuito y fuerza mayor. Claro, con gusto. La última característica es que el caso fortuito, la causa de fuerza mayor, son irresistibles. Es decir, cuando se presenta una u otra consideración, quien enfrenta el caso fortuito o la causa de fuerza mayor, por la naturaleza o la intensidad del suceso que se presenta, no está listo naturalmente para poder enfrentarlo. Ya lo comentábamos hace un instante, la razón concreta es que no está preparado para incumplir la obligación. ¿Por qué? Porque el deudor en este caso se preparó en los términos del contrato natural y puso todos los medios para que la obligación pudiera ser cumplimentada de una manera adecuada, puntual, en determinado lugar y con determinadas circunstancias. Pero si se presenta esta cuestión de que el caso fortuito, la causa de fuerza mayor es irresistible, no va a poder contener la consecuencia que trae su presentación. Y esto genera un efecto, insisto, de incumplimiento de la obligación. Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Y puede haber entre ellos dos alguna animosidad? Mira, yo creo que no hay una cuestión en donde la voluntad de alguno de los sujetos quisiera generar alguna consecuencia que traiga como efecto el incumplimiento de la obligación. Lo que ocurre es que en el caso o en el evento de un caso fortuito, vamos a pensar que se trata de una inundación, ¿no? En este caso, la inundación trae como consecuencia que salga de control posiblemente el orden público, saldrá de control algunas cuestiones relacionadas con las relaciones entre particulares, ¿no? Y entonces esa animosidad, por lo menos en mi óptica profesional, no pudiera presentarse teniendo en cuenta que ninguno de los sujetos del acuerdo contractual puede controlar lo que puede suceder, salvo cuando se trata de una cuestión de causa de fuerza mayor. Hay un escenario muy concreto, estimada Lidia. En el caso de la causa de fuerza mayor, vamos a pensar que una compañía se ha contratado para prestar un servicio determinado al público. Esa compañía tendría que estar preparada con sus recursos humanos, tendría que estar preparada con sus materias para prestar el servicio que ha generado ofertando al público. Si en algún momento ocurre que esa compañía tiene falta de personal, que la materia no es suficiente para prestar el servicio, lo que va a ocurrir es que esa es una cuestión que está ocurriendo al interior de la compañía. Y en ese sentido, la compañía tendrá que tomar las medidas necesarias para prestar el servicio, sí, de manera tardía. Claro. Y eso puede representar una cuestión de una causa de fuerza mayor, ¿no? Ahora, no podemos confundir un evento que representa un incumplimiento con una cuestión que impida la prestación del servicio. Cuando se toman y se ponen los medios para cumplir con la obligación, lo que se espera del deudor es que tome las providencias necesarias, prevea aquellos escenarios que pudieran ocurrir relacionados con la naturaleza del servicio que está prestando. Pero eso es una cuestión completamente distinta. Este supuesto al que estoy refiriéndome no podría ser ubicado respecto de del caso fortuito. ¿Por qué? Porque ahí se presenta un suceso que, insisto, es extraño, pero que obedece a una cuestión de carácter natural, de un fenómeno de carácter natural. Ok, y en cuanto a estas medidas necesarias que mencionas, esto creo va relacionado con las obligaciones, ¿no? Y los derechos que pudieran tener, por un lado, el acreedor y por otro lado, el deudor. ¿Qué nos podrías platicar al respecto? Mira, yo te diría que
Habrá que identificar en términos del contrato natural si se trata de obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. Esta circunstancia que ha presentado el suceso de la pandemia, de alguna manera ha mostrado que las relaciones contractuales, Lidia, se han estado comprometiendo porque de alguna manera el señor deudor no puede cumplir con su obligación derivado de un suceso de carácter natural. Pero fíjate, esto es una cuestión muy interesante porque en el caso o en el escenario de un caso fortuito, es justamente la pandemia lo que de alguna manera causó, condicionó a que las relaciones contractuales quedaran comprometidas. Claro, es decir, nos cambió la jugada, ¿no? Las bases en lo que estábamos haciendo los contratos. Absolutamente. Y en este sentido te quiero platicar que la causa propiamente es el evento natural, Okay. ¿no? Y eso es una cuestión completamente distinta a las consideraciones que quedan arrojadas derivadas de la pandemia. Es decir, no sé si en algún momento nos dará tiempo, pero te quisiera platicar que en un efecto de una relación contractual, ¿qué ocurre cuando un señor deudor de la obligación natural tiene planteada la cláusula de caso fortuito o causa de fuerza mayor en el acuerdo contractual? Ese deudor que tiene pactada esa cláusula en ese acuerdo contractual, ante un incumplimiento derivado de estos supuestos, tendrá derecho a que el contrato pudiera de alguna manera replantearse, Sí, porque está adaptarse. considerado propiamente en el acuerdo contractual. Pero el efecto de aquel deudor que pudiera no tener pactada esa cláusula en el acuerdo natural, tiene una obligación certera, Lidia. Y la obligación certera es voltear a ver inmediatamente al acreedor para decirle que no solo no te voy a pagar, sino que además te vengo a decir por qué no te voy a pagar. Y con base en eso, lo que va a suceder es que el señor acreedor tendrá un escenario propio para tomar decisiones relacionadas con la presentación de ese caso. Es una cuestión muy compleja, Lidia. Entonces, posiblemente en el siguiente bloque te voy a platicar un tema de una antinomia que se ha dado entre materias, en materia civil, en materia penal, por ejemplo, y voy a platicar un poco del efecto que puede tener el caso fortuito, la causa de fuerza mayor, en un tema de carácter penal. Me parece muy bien. Regresamos nuestro corte. A nuestro programa de Ciencias Jurídicas. Adelante, maestro, estabas comentando. Sí, concluyendo esta parte final. Así es. ¿Qué puede ocurrir? Esta es una parte central. ¿Qué puede ocurrir cuando el señor deudor no le notifica al acreedor lo que ya platicábamos, querida Lidia? No solo no te voy a pagar, sino que además no te avisé por qué no te voy a pagar. Es una fórmula que hay que tener siempre muy en cuenta. Cuando no se da esa notificación, el señor acreedor está listo, Lidia, para poder resolver, para poder ejecutar el contrato. ¿Por qué? Porque el acreedor podrá alegar, podrá señalar en vía de juicio que no le notificaron que no le iba a pagar el deudor. Y entonces, al no haber recibido esa notificación, no conoce las razones por las que el deudor no le iba a pagar. Y eso es suficiente, querida Lidia, para poder ejecutar. Y esta notificación,
¿Cuál es el término? ¿Quién la hace? Yo te diría que inmediatamente que el deudor se da cuenta que no es posible cumplir con la obligación, se tiene que notificar fehacientemente al acreedor. Y cuando digo fehacientemente, podemos usar a un corredor público dependiendo de la obligación, si puede ser de materia mercantil, o a un notario público si la obligación es de carácter civil. La idea es que el señor acreedor tenga lo que hemos platicado suficientemente, querida Lidia, conozca las razones por las que no le van a pagar y tenga claro que no le van a pagar. En su momento el acreedor podrá tomar la decisión, si ha recibido la notificación, de negociar de alguna manera con el deudor. Es decir, vamos a generar una quita derivada de la obligación, vamos a generar algún tema de compensación, vamos a renegociar el tiempo para efectos de cumplir con la obligación. Esto es un tema que hay que tener en cuenta, ¿no? Ahora, esta parte es importante porque, insisto, hay que poner mucho cuidado en las relaciones entre particulares. Ahora estamos platicando de estos dos supuestos relacionados naturalmente con la materia civil. Pero cuando el señor acreedor no pone suficiente atención en el pacto o en el no pacto de la cláusula, la verdad es que puede haber un peligro importante para el interés del acreedor. Y del señor deudor de la obligación, ni te digo. Es una consideración que hay que tener en cuenta. Hace un momento me preguntabas sobre el tema de la antinomia respecto del supuesto de caso fortuito y causa de fuerza mayor. Fíjate que hay una consideración y sin dar un bandazo quisiera comentarte lo siguiente. ¿Qué ocurre, por ejemplo, ¿no? Hablando de ese acontecimiento extraño que se presenta y que no está contemplado por las partes? Vamos a pensar en una persona que va manejando su automóvil, ¿no? Esa persona va acompañada de otra persona y resulta ser que esta persona que está manejando el automóvil, Lidia, es una persona que está perfectamente descansada, durmió las suficientes horas la noche anterior. Es una persona que conoce su automóvil, que sabe que mecánicamente está en perfecto estado. El automóvil trae gasolina. Y además, este hombre está circulando por la carretera a una velocidad adecuada. Prudente, ¿no? todo. Es decir, se trata de una persona, Lidia, que está poniendo todos los medios, ¿para qué? Para obtener un resultado específico a la actuación, al acto que está ejecutando, que es llegar a su destino. Y en algún momento, Lidia, cuando sale de una curva, posiblemente ha tenido un accidente. Y ese accidente, Lidia, pudo haber sido provocado por alguna fisura en el pavimento. Yo no sé, posiblemente los ingenieros... que no se da aquí casi. Que no se da en la República Mexicana. Yo no sé si los ingenieros en el estudio de mecánica de suelos no se dieron cuenta de que la superficie de la tierra puesta tenía una burbuja de aire. Y cuando pusieron la carpeta de asfalto, posiblemente la burbuja se quedó ahí. Y el estudio de mecánica de suelos no indicó la presencia de esta fisura a la que estoy refiriéndome. El tema es que cuando salieron de la curva, Lidia, ese hombre que muy prudentemente puso los medios para manejar prudentemente el automóvil, al salir de la curva tuvo el accidente, chocó contra un árbol o se fue contra el muro de contención, y a este hombre, Lidia, no le ocurrió nada. Pero al acompañante o quedó lastimado, se lesionó o perdió la vida. Este es un tema que hay que tomar en cuenta, Lidia, porque propiamente estamos hablando de la misma eventualidad. ¿Pudiera ser una cuestión de caso fortuito? A mí me parece que no. ¿Pudiera ser una cuestión de causa de fuerza mayor? Por supuesto que puede ser una causa de fuerza mayor. Y eso se tendrá que acreditar en tema de un juicio de peritos. Sí, ya con el peritaje, ¿no? Que se realice. Y ahí incluso... todos hemos alguna vez vivido algún accidente automovilístico, tenemos a alguien cercano en esta situación y sabemos que hay incluso hasta los peritajes del propio seguro, ¿no? Que analizan el suelo, el frenado, claro, todo, si fue algo de imputable a uno. O es una cuestión ajena propiamente a quien estaba ejecutando el acto. Yo te diría, Lidia, que
hablar de caso fortuito, hablar de causa de fuerza mayor, implica, en óptica de la doctrina, en óptica del derecho positivo, identificar dos cuestiones, y me parece que con esto pudiéramos nosotros concluir. Habría que identificar que en la causa de fuerza mayor existe una fuerza física, existe una fuerza humana que pudiera indicar que la causa de fuerza mayor se ha presentado cuando una persona determinada ha ejecutado un acto. Pero esa persona que ha ejecutado un acto pudiera no haber previsto una circunstancia por un tema de descuido, Lidia. Y si hubo un tema de descuido sobre un tema que era de su responsabilidad y que tenía un control en su esfera, la consecuencia que se presente, Lidia, naturalmente será una responsabilidad de quien ejecutó el acto. Hasta penal podría ser, ¿no? Por supuesto, pudiera tener una responsabilidad de carácter penal. Civilmente, es un poco la antinomia a la que nos referíamos, querida Lidia, porque habrá algunos estudiosos del derecho que pudieran de alguna manera confundir un supuesto con el otro. Sí. En mi óptica, bastará identificar si se trata de un acto con efecto humano vía una causa de fuerza mayor o un evento relacionado con la naturaleza que trajo como consecuencias algunos eventos de carácter humano. Pero el detonador, Lidia, habrá sido propiamente esa circunstancia que no está prevista, que no traíamos en el radar, que no se puede controlar y que genera un efecto en el cumplimiento de las obligaciones, Lidia. Exacto. Entonces, tener en cuenta esta cuestión, ¿no? Exacto, y creo que un punto esencial en ambos casos sería ver la buena fe tanto del acreedor como del deudor, lo cual es bastante complicado, pero bueno, es un principio que por lo menos los abogados, de parte de los abogados, tenemos que respetar. Pues es importante mencionar que el maestro Carlos Alberto es nuestro actual subcoordinador de la Comisión de Ética Profesional. Muchas gracias, Lidia. Entonces también nos podría seguir platicando sobre este tema, por lo que se queda abierta la invitación para que regreses muy pronto y sigamos ahondando en alguno de este tipo de características que tienen los contratos civiles, como puede ser ahora el caso fortuito y la fuerza mayor, que como bien dices, incluso hay diferentes puntos de vista, ¿no?, entre abogados, de si lo puedo catalogar de esta manera o lo puedo catalogar de otra forma. Entonces, bienvenido otra vez. Muchísimas gracias por esta plática tan interesante y enriquecedora. Y gracias, querida Lidia. Nos despedimos de su programa Ciencias Jurídicas. Hasta pronto.